El tema de hoy entonces, ¿cómo ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo ser llenos? ¿Hay alguna fórmula en la Biblia? Bueno, yo te dije hace un tiempo ya en los temas que estamos compartiendo los domingos, que tiene que ver con que tenemos que estar santos, libres de pecados y de cosas inmundas que nos puedan estar impidiendo la manifestación del Espíritu Santo. Cuando estamos aprobados por Dios, obviamente el Espíritu Santo va a fluir libremente y va a ser pleno en nosotros, porque ya está en nosotros el Espíritu Santo y Él quiere manifestarse. Pero si no se lo permitimos, si está apagado, si está triste, si está en un rinconcito ignorado, obviamente no se va a manifestar y vamos a carecer de poder y además de frutos y de un montón de cosas lindas que el Espíritu Santo provoca en nosotros. Las evidencias del Espíritu Santo están en toda la Biblia, pero si tomamos el libro de Hechos de los Apóstoles, por ejemplo el capítulo 4, versículo 8, entonces Pedro lleno del Espíritu Santo. Pedro, el apóstol lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, ya está clara la evidencia de que Él llena a los creyentes de su preciosa presencia. En Hechos 4:31 dice el texto, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Quiénes eran todos? Los que estaban allí reunidos, los discípulos de Cristo. Y además dice que hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué significa denuedo? Entusiasmo, fuerza, gozo, ánimo, convicción, seguridad, firmeza. Tenían absoluta convicción de la palabra de Dios que predicaban. Y yo te pregunto, ¿la tenés vos? Porque a veces las formas de hablar indican las convicciones que nosotros tenemos. Y por supuesto hace falta mucha convicción y esa la da la fe. Y el Espíritu Santo es quien también da ese denuedo, esa convicción, esa seguridad, ese entusiasmo que necesitamos para predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. En Hechos 13:9 dice que Saulo, en ese entonces después fue llamado Pablo, era Saulo de Tarso, lleno del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? También Saulo, quien fue Pablo el apóstol, lleno del Espíritu Santo. Y en Hechos 13:52, y los discípulos se llenaron de gozo y del Espíritu Santo. Fíjate cómo liga el gozo con el Espíritu Santo. También podés ligar el poder con el Espíritu Santo. También podés ligar la fuerza con el Espíritu Santo. Es decir, que cuando el Espíritu Santo actúa en nosotros, tenemos plenitud, tenemos vida abundante. Y es eso lo que a lo mejor vos necesitas. Y yo quería hacer un paréntesis aquí, porque a mí me tocó vivir una etapa de mi vida muy crucial, triste, en donde yo le pedía a Dios señales, le pedía milagros y no pasaba nada. Hasta que alguien me habló de que yo necesitaba ser lleno del Espíritu Santo. Bueno, me explicó esta persona una manera equivocada de serlo. Es decir, esta persona, por supuesto, hacía valer sus dones como la principal evidencia de la llenura del Espíritu Santo, como que si vos tenías los dones y los usabas plenamente y los desarrollabas, bueno, ya eso era sinónimo de plenitud del Espíritu Santo. Y te quiero corregir este error, porque yo lo creí y me equivoqué. Son los frutos del Espíritu Santo los que validan la presencia plena y activa del Espíritu Santo en nosotros. Vos podés tener todos los dones que quieras, pero ser un carnal, ser una persona que no agradas a Dios. Pero cuando están los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe, bueno, obviamente el Espíritu Santo está activo, pleno, manifestándose en tu vida. Y a esta persona que me dijo lo que me dijo, a los pocos días la tuve que corregir porque era una persona que estaba equivocándose en su ética, en su moral, y por supuesto dejaba mucho que desear. Tenía dones, evidentemente los tenía, y faltaban los frutos en su vida, porque había mucha gente a su alrededor quejándose de esta persona y obviamente no era un buen testimonio. Por lo tanto, tened cuidado. El Espíritu Santo
ya está en nosotros. Ahora quiere manifestarse. Si tenés a Cristo, si vos tenés a Cristo, pensá bien, por favor, si vos tenés a Cristo, ya tienes al Espíritu Santo. Eso grabátelo. ¿Por qué? Porque lo recibís el mismo día que aceptaste a Cristo. Quiero dejar bien claro este punto doctrinal para que no pienses que, bueno, si estás triste, aburrido, débil, te falta el Espíritu Santo. No, no te falta el Espíritu Santo. Te falta consagración, te falta santidad y te falta fe para poder activar esa gloriosa presencia que está en nosotros ya cuando aceptamos a Cristo. Solamente debes vivir en santidad para que el Espíritu Santo actúe sin ningún obstáculo. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta en una vida es porque esa vida es un canal limpio, libre de cualquier contaminación. Por eso hay que consagrarse y hay que santificarse y hay que buscar a Dios con temor y temblor para que Dios se manifieste cada vez más en nuestras vidas. Si no tienes a Cristo, es grave. Como diría el pastor Jim Ulson, misericordia. Como diciendo que Dios tenga misericordia. Y es real. Tienes que aceptar a Cristo y con Él viene el Espíritu Santo. Y te sella para el día de la redención. ¿Dónde está eso? En Efesios 1:13. Ahí podés ver claramente cómo el Espíritu Santo nos sella para redención y vida eterna de nuestra alma. ¿Y qué significa el sello? La garantía de que somos propiedad, pertenencia de Dios. Por lo tanto, ya el maligno no se puede meter con nosotros, solamente tentarnos o buscar acecharnos, pero si nos sometemos a Dios, Él huye inmediatamente de todos nosotros. Pero tenés que someterte a Dios, tenés que consagrarte a Dios para que el maligno no esté acechando tu vida y afectando tu vida. Propósito de la llenura. Escucha por favor porque es muy importante esto. La llenura del Espíritu Santo es para hacer la obra de Dios a la manera de Dios, no a nuestra manera. Nosotros tenemos una manera que tiene que ver con la corrupción, con la carne, con el pecado, con las debilidades, con las pasiones, con los intereses mezquinos y con muchas otras cosas más que no tienen nada que ver con Dios. Pero cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, la obra fluye a la manera de Dios. Y la manera de Dios es con la gracia y el poder de Dios. Es decir, que vamos a sentirnos ubicados, plenos. Vamos a disfrutar la vida cristiana, no sufrirla. Vos sabés bien que hay muchas personas que dicen ser cristianas y sufren y viven lastimosamente o lastimeramente. Y de repente vos pensás, ¿qué le pasa a esta persona? Porque es crónico el dolor o crónico el sufrimiento. Y vos te vas a dar cuenta si estudias el libro de Job, en eso estoy en este momento, haciendo un estudio exegético versículo por versículo, y Job atraviesa diferentes etapas de prueba, subes y bajas emocionales, pero llega un momento en donde él renueva su creencia, renueva su consagración y renueva su pacto y voto con Dios. Y eso es muy importante, porque nosotros podemos ser afectados por diferentes pruebas, pero no dudar ni entrar en las incertidumbres del pecado, sino renovar nuestra confianza en Dios y decir, al igual que Job, yo sé que mi Redentor vive. Por lo tanto, vos tenés que animarte a creer que Dios quiere hacer una obra a través de tu vida, a su manera y de la forma que Él quiera. Características de una persona llena del Espíritu Santo. Veamos cuáles son algunas. Hay muchas, pero vamos a ver algunas solamente. Y te pido que prestes en este sentido mucha atención para ver qué es lo que podés recibir vos o lo que te falta a vos. La primera característica
que vamos a ver. Habla y ministra conforme a la palabra y poder de Dios. Eso lo dice el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 4, versículo 11. Mira lo que dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra o sirve, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Pedro, el apóstol, qué madurez que tenía en ese entonces, y vos sabés por la historia y por el relato evangélico que él no fue siempre así. Él era impulsivo, muy temperamental, iracundo, él cortaba orejas, él respondía de manera sin pensar, y bueno, aquí maduró. Aquí se nota la consagración y la madurez que tenía en Cristo. Y él dice que tenemos que ministrar y servir conforme a la palabra y al poder de Dios. Y te pregunto, ¿estás leyendo la Biblia? Puede ser una pregunta tonta, pero te lo pregunto en serio, porque a lo mejor a los ojos de Dios no estás leyéndola como corresponde, por lo menos diariamente. A lo mejor la tomás de vez en cuando y no tenés el hábito, pero tendrías que leerla diariamente para que tu vida y tus palabras y tus acciones y tus conductas y tus comportamientos se vayan conformando, adecuando a la palabra y al poder de Dios. Por eso vos ves personas que fallan por debilidades o por flaquezas y se quejan y maldicen y despotrican, se queman y sufren la vida cristiana. ¿Por qué? Porque no la están haciendo a la manera de Dios, ni conforme a la palabra, ni al poder de Dios. Por eso, fíjate bien en lo que estás escuchando. Abunda en asuntos espirituales. Y puse asuntos como englobando un montón de cosas que podrían darse con respecto a la vida espiritual y a las actividades espirituales que Dios nos propone por medio de su iglesia, por medio de su palabra. Dice en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Mira de nuevo, y esta vez es el apóstol Pablo, no el apóstol Pedro. Parece que hay una sintonía perfecta entre siervos de Dios, y así lo tiene que haber. Que nosotros coincidamos en esto, que tiene que haber abundancia de palabra de Dios en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Te das cuenta que una canción no viene mal, y canción de Cristo, por supuesto, no una cumbia de esas bien furiosas, ¿no? Que a algunos yo sé que les gusta. Pero bueno, dejémoslo ahí. Pero cantá para Dios, alabá a Dios, glorificá a Dios, exaltá a Dios. Y vas a ver cómo esa forma de vivir va a rodear tu vida y va a llenar tu atmósfera de gloria, de bendición. Y vas a sentir la presencia de Dios acariciándote, mimándote, abrazándote. Es muy importante que lo entiendas. Por eso Pablo, aquí en este caso, dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hoy una hermana de la iglesia me mandó un audio y me dijo, me desperté cantando el Salmo 127, 25:1, que dice que los que confían en el Señor son como el monte de Sión. Bueno, muy linda canción sacada de los Salmos, pero qué glorioso despertar. Qué lindo que sigamos con esa canción. A mí muchas veces me ha despertado Dios, y a mi esposa también, con canciones durante la noche, y seguimos durante todo el día cantando esas mismas canciones. Pero es maravilloso, glorioso. Y es lo que recomienda Pablo y también Pedro. Y esa es una señal de la llenura del Espíritu Santo. Que hablemos y cantemos y nos llenemos de la palabra de Dios. Eso habla de que el Espíritu Santo está pleno en nosotros. Efesios 5, 18 y 19 dice el texto, sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. Me dice, no sean a medias, sean llenos, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Nuevamente menciona Pablo esto.
cantando y alabando al Señor en sus corazones. Qué importante el lenguaje de nuestra alma. Nuestra alma es nuestra mente, porque conforme lo que haya en nuestra mente, vamos a estar alabando a Dios, cantando a Dios. Y qué lindo sería que nosotros tuviésemos esas características evidentes de una vida llena del Espíritu Santo. Pero cuando vos ves vulgaridades, chabacanerías, malas palabras y diferentes cosas que por supuesto no tienen nada que ver con Dios, obviamente esa persona puede carecer de la llenura del Espíritu Santo. Pablo aquí nos muestra que la llenura del Espíritu Santo es una señal evidente de que se agrada a Dios. Por eso cantá salmos, aprendé los salmos de memoria, cantalos también. Yo suelo cantarlos porque en la misión judía donde yo estaba sirviendo como misionero al pueblo de Israel, se cantaban todos los salmos, en castellano y en hebreo. Y por supuesto es lindo que cantemos a Dios y lo hagamos permanentemente. Y dice, alabando al Señor en sus corazones, no en la mente, en el corazón. Cuando vos cantás en la mente solamente, puede ser una canción meramente intelectual, mecánica, que has aprendido de memoria y te sale como un lorito que la repite y la repite sin sentido. Pero cuando vos la entendés y la disfrutás y la cantás con consagración a Dios, Dios se glorifica en ello. Y te puedo asegurar que el efecto va a ser muy, muy diferente. Está lleno de la palabra y de vida espiritual, dice Juan 6:63. Es el Espíritu que da vida, esto lo dice Jesús. Es el Espíritu que da vida. La carne, la vieja naturaleza, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Te das cuenta que cuando vos lees la Biblia, estudias la Biblia, meditas la Biblia, memorizás la Biblia, reflexionás en la palabra de Dios, eso va entrando en tu vida como una semilla vivificante. Yo le expliqué eso a un empresario días atrás, de que la palabra de Dios es una semilla que queda en nosotros. Y si nosotros somos tierra fértil, va a haber fruto al 100%. Pero si nosotros somos piedra o arena o un montón de cosas raras en nuestro interior porque tenemos problemas, pruebas y circunstancias que no nos permiten tener ni siquiera nada de tranquilidad, porque ni siquiera podemos concentrarnos en la palabra de Dios, porque no les damos ni un segundo para meditarla ni pensarla, viene el maligno y la roba. Y por supuesto no deja ninguna huella de que la palabra de Dios se sembró en nosotros. Por eso ves muchas personas escuchando muchísimos mensajes, pero no cambiando nada, no siendo transformadas por la palabra ni por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué te digo todo esto? Porque cuando vos tenés mucho almacén de palabra de Dios en tu interior, el Espíritu Santo se vale de esas palabras y las saca a flote en los momentos más necesarios. Por eso todas las promesas de Dios son para ser activadas en los momentos oportunos y necesarios que las necesitemos, valga la redundancia. Pero si vos no tenés esas palabras guardadas en tu interior, el Espíritu Santo no podrá valerse de nada para manifestar esa palabra en tu vida que te saque a flote o que te toque el alma en el momento más necesario. Por eso cuando tenemos la palabra de Dios en nosotros, el Espíritu Santo, escucha, provoca en nosotros iluminación, es decir, nos ilumina el texto, nos ilumina la palabra, y eso se llama revelación. Por eso cuando el Espíritu Santo iluminó una palabra que vos tenés, como puede ser ahora que estás escuchando palabra y que el Espíritu Santo ilumina una palabra, bueno, esa palabra vos la recibís como una revelación rema, es decir, como una revelación que te toca la vida y a partir de allí tu vida cambia para bien. Por eso el Espíritu Santo se vale de la palabra de Dios para poder
manifestarse en nuestras vidas. Pero si no hay esa palabra en nosotros, tampoco va a haber vida y manifestación del Espíritu. Espero que lo entiendas. Por eso Jesús dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Por lo tanto, vida espiritual y vida en el Espíritu, para gloria de nuestro Dios. Y ahora venimos a otro tema que tiene que ver con que el obrero y la obrera, el siervo de Dios, el cristiano, la cristiana, no peca tanto. Peca al fin, obviamente, porque mientras estemos en este mundo vamos a sufrir de algún tipo de escaramuza, como solemos decir nosotros. En el cielo vamos a estar, por supuesto, libres absolutamente de tentaciones y del pecado mismo. Pero mientras estemos aquí vamos a estar siendo afectados de alguna u otra manera, algunos muchos más que otros, pero ya no peca tanto. Dice el rey David, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si no tenía la palabra de Dios guardada en su corazón, el rey David, no podía saber la voluntad de Dios. Por eso, si vos no conocés la palabra de Dios, no vas a conocer la voluntad de Dios y por lo tanto no vas a conocer la mente de Dios. Y eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque podés cometer errores y cometer pecados sin saber que los estás cometiendo. Algunos dicen, mi conciencia no me acusa de pecado. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, aunque tu conciencia no te acuse de pecado, no por eso eres justificado. Nosotros siempre tenemos que estar arrepintiéndonos por nuestros pecados. Siempre, diariamente, pedirle perdón a Dios por nuestros pecados y pedirle perdón a la gente que nos rodea. Porque seguramente les fallamos, seguramente les ofendemos o los herimos. Y qué triste es que personas crueles, sádicas, directamente no sientan ningún dolor, ni malestar, ni tropiezo por el tendal de heridos que dejan a su paso. Bueno, nosotros no tenemos que ser así. En la vida matrimonial, en la vida familiar, hace falta que haya una permanente reconciliación. Y qué lindo que el hombre y el padre y la madre en el hogar den el ejemplo a sus hijos de que hay que arrepentirse y pedir perdón para que vengan de parte de Dios tiempos de refrigerio. Por eso no puede haber refrigerio espiritual si no hay arrepentimiento, si no hay reconciliación. Y eso lo provoca el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nos redarguye de pecado, también de justicia y de juicio. Así que pensá ahora, por favor, si tenés algo que pedirle perdón a tus hijos o a tu cónyuge, pedíselo, por favor, antes de que sea tarde. Porque te lo digo como pastor y por experiencia de haber estado en muchos responsos en velorios, de gente que llora a más no poder, arrepentidos y con gran culpa de no haberse reconciliado antes, cuando tenían tiempo. Así que salí corriendo, por favor, o andá donde tengas que ir. Te doy licencia en ese sentido para que te arrepientas y le pidas perdón a la persona y te reconcilies antes de que sea tarde el asunto. Y ahora venimos a un punto. Para mí esta es la frutilla del postre. En serio te lo digo. Dice el título, se vive por la gracia de Dios una vida transparente. Y eso lo provoca el Espíritu Santo. En 2 Corintios capítulo 1 versículo 12, porque nuestra gloria es esta. Recuerda, te hago un panorama un poco de la carta a los Corintios cuando Pablo lo escribió, tanto la primera como la segunda. Pablo se estaba viendo muy desacreditado y él tenía que presentar credenciales de su apostolado y él tenía como que dar fundamentos de por qué hacía lo que hacía. Y aquí este texto es un tesoro. Mira lo que dice Pablo cuando le responde a los corintios. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con ustedes. No sé si lo entendés, pero mira lo que dice otra versión
muy libre de este texto. Dice, si de algo tengo que presumir, es que yo he servido entre ustedes con sencillez, con integridad y con sinceridad. Y no lo hice queriendo convencerlos utilizando artimañas de sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, con lo que Dios me proveía. Yo me he conducido con ustedes y con todo el mundo por igual. Y mucho más con ustedes, como que se esforzó más todavía porque era evidente que los corintios, por estar en Grecia, y Corinto es una de las ciudades más paganas del mundo antiguo, donde había mucha prostitución sagrada, mucha idolatría, muchos demonios y muchos altares a deidades no conocidas. Bueno, Pablo parece como que se esforzó mucho más de darles un buen testimonio y de no ser de tropiezo para ninguno de ellos. Pero aquí viene el tema. El Espíritu Santo nos permite vivir esa vida íntegra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando una persona no está siendo redarguido por el Espíritu Santo, es porque el Espíritu Santo está dormido, mejor dicho, no dormido, sino inactivo, apagado. Está en un rinconcito triste porque no puede manifestarse. Y es el pecado lo que frena la acción del Espíritu Santo. Y es el pecado lo que empaña el testimonio del Evangelio. Y es el pecado que hace que las personas vivan vidas trágicas, miserables y con mucha maldición. Pero cuando hay una persona íntegra y que quiere santificarse y crecer en la integridad y que quiere agradar a Dios y ser aprobado por Dios siempre, obviamente el Espíritu Santo se va a manifestar y fluir en ella. Aquí Pablo dice, yo les he servido con integridad. Se cuenta que es como una fábula esta, pero en una región había un hombre muy corrupto que había hecho blindar todo su castillo para que nadie pudiese ver nada desde afuera. Y había pagado una fortuna para que no hubiese ninguna mirilla, ninguna endija donde la gente de afuera pudiera ver lo que había en el interior. Pero se cuenta que vino un hombre santo y le dijo a un arquitecto, quiero que usted construya una casa donde de todos lados y por todos lados se vea lo que hay adentro. Y le dijo, ¿cómo? Si lo común es que todos quieran casas donde nadie puede ver nada desde afuera. Y él dijo, no, yo no tengo nada que esconder. Y bueno, eso me hizo acordar a la figura del Gran Hermano en Alemania, donde hicieron una casa de vidrio y estaban allí todos los chusmas y todos los que están siempre no queriendo perderse de nadie afuera, viendo lo que pasaba en el interior de esa casa. Bueno, el Espíritu Santo te hace vivir una vida sin necesidad de ocultar nada, sin necesidad de ser avergonzado. También se cuenta otra especie de fábula que para mostrar la corruptibilidad de un lugar, alguien le dijo a una persona como a modo de experimento, mirá lo que va a pasar en esta región porque todos son corruptos, la mayoría son malignos, la mayoría están delinquiendo y haciendo cosas a espaldas de la ley. Bueno, va a pasar uno que avisa en las casas diciendo ya la policía los descubrió y va a decir solamente eso. Y bueno, mirá lo que va a pasar. Y lo dijo en un montón de casas. Bueno, eran un montón de autos huyendo del lugar, un montón de gente saliendo, corriendo con valijas, desapareciendo del lugar, por temor a que viniera la policía, por temor a que viniera un allanamiento. Qué triste es vivir así. Qué triste es que nosotros seamos encontrados en falta, no solamente por la gente, sino por Dios. Cuando está el Espíritu Santo activo en una persona, Él te va a guiar a toda verdad y va a hacer que vivas por la gracia de Dios una vida íntegra, transparente y no escondidas ni no buscando ocultar la verdad por hipocresía. Vamos a ver más de este tema el próximo domingo, pero por favor te invito a que ahora pienses en lo que has escuchado para que el Espíritu Santo esté moviéndose en nuestras vidas
sin ninguna limitación. Y la idea es esa, que Él fluya, porque cuando el Espíritu Santo fluye, las cosas son más rápidas, más llevaderas, se disfrutan y agradan a Dios, porque la idea es servir a la manera de Dios, no a nuestra manera. Y por supuesto, eso tiene que ver con nuestra consagración. Vamos a orar entonces, por favor, cerra tus ojos, te invito a cerrar tus ojos. Señor Dios eterno, Rey de gloria, quiero pedirte que ahora estés manifestando tu poder, presencia en todos los que están viendo, escuchando, a donde quiera que esté llegando esta señal, que tu gloria resplandezca y que el Espíritu Santo no encuentre ningún obstáculo en nadie para manifestarse haciendo tu obra portentosa sin ninguna limitación, y que tu iglesia disfrute al máximo, a pleno, las bendiciones que has preparado para nosotros desde antes de que el mundo fuera mundo. Te doy gracias y gloria y honra y alabanza en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal, iglesia? Te damos la bienvenida. Te invito a poder cantar estas canciones y puedas realmente adorar a un Dios vivo y poderoso como lo hacemos nosotros en este momento. ¿Cantamos? El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que a los vientos le obedecen, una palabra suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, ora yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor, mi Rey, te adoramos, te adoramos. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, ora yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor, mi Rey, te adoramos, te adoramos. Sé mi canción en este mundo en silencio, estás a mi lado y me das las fuerzas para seguir. Jesús, te necesito cada momento, te necesito. Escucha ahora mi voz cantando, te alabo, Dios. Tú encontraste
necesito. Escucha ahora mi voz cantando, te alabo, Dios. Jesús, te necesito cada momento, te necesito. Escucha ahora mi voz cantando, te alabo, Dios. Recuerdo tu amor, recuerdo tu gracia, Cristo de gloria, Cristo de gloria, tu misericordia nunca me falló. Cristo de gloria, Cristo de gloria, recuerdo tu amor, recuerdo tu gracia, Cristo de gloria, Cristo de gloria, tu misericordia nunca me falló. Cristo de gloria, Cristo de gloria, Jesús, te necesito cada momento, te necesito. Escucha ahora mi voz cantando, te alabo.